Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a explicar sobre los análisis de costos de producción de plantas forestales. Los participantes somos Carlos Juárez Espinosa, Cristian Wilfredo Chocó Jicó y Leopoldo Javier Mus Vázquez, que soy yo. Siguiente, por favor, compañero. En los objetivos principales del vivero forestal está el montaje y producción a costos razonables. También tenemos la entrega de la cantidad necesaria de árboles para la plantación forestal. Tenemos también la calidad de material vegetal idónea y el suministro oportuno de árboles. Siguiente, por favor, compañero. En las características del producto, dadas las condiciones edafoclimáticas del lugar y de acuerdo a la demanda de plántulas forestales, se definen las especies forestales que se requieren producir. Según experiencias en Caoa, el uso de su madera es específicamente para la construcción de muebles finos. En lo que es la Caoa, hay mucha demanda que también está sido de contrabando, que la pasan de lugares a otros por lo mismo que decía, que hacen muebles, mesas, sillas para las casas o para algunos, por ejemplo, comedores, restaurantes de lujo que tienen este tipo de muebles. La siguiente, por favor, compañero. El Marío Santa María, que es la clase de madera utilizada en su mayoría para la elaboración de artesón y circulación de casas, como por ejemplo las reglas, los pilares, las vigas, las tablas, y entre otros. Asimismo es utilizado como leña por su calidad. La siguiente, por favor, compañero. En lo que es el área del mercado, son comunidades vecinas como Cari, San Juan, Quetzal, Edén y San Pablo, que que deben reforestar para el año 2010 la cantidad de 55 as. Estas comunidades se encuentran en el perímetro de 8 kilómetros de la comunidad, dándose ubicado en el proyecto. Para esto es necesario contar con un total de 57.755 plantas de amarillo y 4.455 plantas de caoba. Esto se da por la forma de siembra que según recomiendan técnicamente y también de caoba. Esto se da por la forma que, que tiene el distanciamiento de 12 metros entre una planta y otra, así como cada hectárea lleva un promedio de 1.122 plantas. La siguiente, por favor, compañero. Población de referencia. Acá el 80% de la población se dedica a la agricultura de granos básicos,
con ingresos aproximados de 750 mensuales, en comparación con el salario mínimo actual que asciende a los 2.529 quetzales. Esto hace que las comunidades están en situaciones económicamente críticas, con pocas opciones para cubrir los servicios básicos. Aquí claramente podemos ver que el salario que ellos tienen no les alcanza a comparación de un salario mínimo, ¿verdad? Que todavía pueden defenderse en cuestiones de gastos, pero ellos sí ganan, ni a la mitad llegan, y por eso es que eh, todos se dedican a sacar caoba de contrabando y todo tipo de ya sea leña o madera para la venta y recuperar un poco de dinero. La siguiente, por favor, compañero. El objetivo de la población. La comunidad lorena tiene una población predominante joven. La mayoría se ubica en el estrato de 10 a 39 años, que representa un 53.43%. Además, el 16% tiene una carrera cerrada en el nivel diversificado y sus ingresos ascienden a 2.000 mensuales aproximadamente. El resto de la población tiene el ingreso entre 900 a 1.200 quetzales mensuales. La siguiente, por favor, compañero. En el análisis de la oferta, en el municipio de Ixcán, Playa Grande, existe un aprovechamiento de especies forestales. Por lo tanto, es necesaria la reforestación de las mismas, entre las cuales está la caoba y la Santa María. Estas especies son las más comercializadas y preferidas por la población del municipio, por ser aptas de la región del norte, de acuerdo a encuestas y entrevistas realizadas a 10 beneficiarios de incentivos forestales y 3 instituciones que tienen entre sus objetivos el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en la tabla que tenemos, eh, el Marío tiene de 15.000, la Caoba tiene 8.000, y estos dos hacen un total de 23.000. En el año 2 está 23.000 de Marío y 12.000 de Caoba, y hacen una demanda de 35.000. Y en el tercer año que se investigó, en el Marío tiene 22 y la Caoba tiene 10.000, y en total hacen 32.000. Entonces aquí podemos ver que sí es alto el consumo de estos dos, ¿verdad? La siguiente, por favor, compañero. En oferta regional, siendo la región del norte del país uno de los mayores beneficiarios de los programas de incentivos forestales. También existen varias organizaciones que se dedican a la plantación de viveros forestales con semillas certificadas de variedad. Entre estas organizaciones mencionamos Asociación Atzambá, la Asociación Catbolpón y también el Parque Nacional Laguna La Chua, todas ubicadas en Chiseca, Alta Verapaz. En esta región se han sembrado
en total de 41.006 hectáreas de plantas forestales del proyecto de incentivos forestales. La siguiente, por favor, compañero. En oferta local. Oferta local en el municipio. Existe poca oferta de plántulas forestales. El Instituto Técnico Municipal produce en la actualidad 5.500 plantas, siendo los estudiantes de quinto perito en recursos naturales quienes manejan dicho proyecto. Según investigaciones y encuestas realizadas, las plantas más preferidas por su resistencia y adaptación al clima es la del marío y la caoba. Lo prefieren por su belleza y también por su adaptación al clima. En los factores para implementar el proyecto serán de apoyo técnico del personal del INAF y recursos económicos de los involucrados. Siguiente, por favor. En análisis de la demanda, a nivel local no existe en la comunidad ningún grupo que produzca plantas forestales. No así, los habitantes velan individualmente por la obtención de plantas en distintas partes fuera de la comunidad, siendo este un problema ya que en la actualidad el mismo tiene mucha escasez y representa en alto costo obtenerlo. El problema ambiental en el país es preocupante. Cada año se pierden grandes extensiones de bosques y se requiere de reforestar las que son aprovechadas. En este problema está el municipio de Ixcán, dado que un 75% de sus bosques están en la actualidad convertidos en guayamiles y matorrales en total. A continuación va a seguir el compañero con la exposición. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, compañeros, la demanda de plantas forestales. Bueno, en este caso que tenemos la tesis en la que encontramos la información, leemos que en las instituciones del INAP tuvieron una cantidad demandada de 739.398.000 plantas. Y en Pastores Social fueron de 2.200, Iglesia Evangélica fueron de 3.000, fundaciones como ONGs u otras variables fueron 10.000 y personas particulares 30.000. Podemos ver una gran cantidad en el INAP. Porque, como sabemos, el INAP, al dar los permisos, las certificaciones, de una vez ellos piden que reforestemos el lugar. Entonces ellos casi siempre, por lo que leíamos, es que ellos siempre piden que reforesten, y entonces tienen a ciertas personas que requieren, ya sea pino, caoba, etc. Con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los principales productos extraídos del bosque a nivel nacional. Este es un término más o menos que encontramos en la tesis, que es para más o menos guiarnos, que en el año 1999 en trozas se consiguió casi 500.000, que son 523. En leña se consiguió 145.460. En postes, 1.541. En carbón, 119, para un total de 649.643. En el 2000 se consiguió 341.633 en troza, 134.205 en leña, en poste 1.158,
3.268 en carbón, para un total de 480.264. En el 2001 se consiguió 286.524, en leña 196.856, en poste 4.578 y en carbón 3.535, para un total de 491.493. En el 2002 se consiguió 310.438 de troza, 528.409 en leña, poste se consiguió 4.994, en carbón 3.354, para un total de 577.125. En el 2003 se consiguieron 426.179 en troza, 259.628 en leña, poste 12.216, en carbón 7.669, para un total de 705.992. En el 2004 se consiguieron 283.044 en troza, 207.781 en leña, 13.102 en poste, 6.499 en carbón, para un total de 510.426. Los totales que al final fueron en troza 2.149.341, en leña 1.202.339, en postes 37.519 y en carbón 24.724, para un total de 3.413.943. Podemos ver que en troza fue lo mayor que encontramos, que fueron 2.149.000, y que en el año 2003 fue el año donde mayor producción, al 705.992.000. Como se puede observar en la tabla anterior, los diferentes beneficios que los bosques nos generan si los manejamos de una manera adecuada. Sí. Análisis de los precios. Los precios de las plántulas en el mercado municipal varían de acuerdo a la calidad de madera. Por ejemplo, la caoba, que es la mejor, se cotiza en el municipio a un precio de 2.50 a 3 quetzales por planta. Comparado al precio que se vende en el mercado, los involucrados en el proyecto pretenden por lo mínimo obtener un 50% de ganancia por la planta. Aquí lo que hay que tomar en cuenta que aquí casi ya estamos ganando el 50%. Y por lo que leíamos en la tesis es que el precio puede variar, por ejemplo, por la cantidad. Entre más nos pidan, sí podemos manejar precios entre 2.50, 3, para siempre tener un resultado variable de la ganancia. Podemos variar hasta 2.75 si nos piden de 200.000 a 500.000 plantas, o por ejemplo, en este caso que es la caoba, que no es muy pedido como el pino magnoy, pueden pedir hasta 105, 20.000, de 20.000 a 30.000, ya son bastantes, entonces ya con 25 centavos ya que le bajemos a los 3, o tener esa variable ahí, ya podemos ver ganancias. Canales de comercialización. Se establecerá una comisión de comercialización a quien será encargada de ofertar el producto hacia potenciales demandantes. La comercialización será directa, no se utilizará intermediarios. Para el caso de las plantas forestales, la entrega se hará en el lugar donde se haya establecido el vivero. Las personas harán su compra y tendrán que ver de acuerdo a su demanda. De igual forma, las personas o comunidades o circunvecinas. Esto de la comisión, bueno, más que todo por el factor ya al inicio, cuando vamos, o ya nos dimos a conocer, también hay que tener
ese factor de que todavía estamos iniciando o todavía no nos hemos dado a conocer. Entonces hay que establecernos. Entonces, la mayor ganancia, por lo que hemos visto, o los mayores que mayor compran plántulas son las municipalidades o las ONGs. Y a veces las comunidades, cuando tienen que reforestar varias. Y como vimos, por ejemplo, el INAP, que también ya sabemos a dónde tenemos que ir a ofrecer nuestro producto, aunque ya con el INAP o ciertas funciones acá ya son más políticas, hay que saber cómo llegar para ser intermediario entre ellos. Canales de comercialización. En este canal tenemos que, nosotros que somos productores, las demandas comunitarias, centros educativos, instituciones locales. Demandas como lo que les explicaba anteriormente, como que eran las demandas comunitarias, por ejemplo, a veces entre una comunidad, lo veía yo cuando íbamos a hacer algunas medidas que querían, ciertas hectáreas, querían dividirlas entre ciertas personas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en fincas o caseríos que ya son hectáreas, entonces ahí podemos entrar con las comunidades y con las comunidades, aunque es un poquito muy difícil entrar, pero sí se puede, ya teniendo los contactos y todo, eh, podemos tener una buena cantidad vendida. En los centros educativos que a veces ellos eh, y reforestan ciertas partes. Por ejemplo, aquí en Carchá estuvo el área del hall, que fue reforestada. Las escuelas que a veces hacen organizaciones o hacen eventos con tal de ayudar al medio ambiente, podemos nosotros también ahí incluso darnos a conocer por medio de unos buenos precios o vender cierta cantidad y donar cierta cantidad. Ahí tenemos que variar nuestro precio a la hora de las ganancias. Instituciones locales, como las puede ser como hablábamos, el INAV u otras ONGs, etcétera. Etapa 1. En esta etapa, las plantas listas para la venta. Entonces, aquí es cuando ya iniciamos las etapas de alistar todo desde el inicio, que aquí vemos recolección de compra de semillas, preparación de la materia de siembra, preparación de sustratos, traslado de materiales de la preparación de mezcla, llenado de bolsas, el trasplante, cuidados culturales, riegos, limpias, deshierves, hasta que las plantas estén listas para la venta. Este es un gran proceso, que claramente es una inversión que a la larga, como recordamos, podemos dar el precio oscila entre un quetzal a 1.25 del pino. Podemos ver que tenemos que vender más, casi al menos unos 20,000 para ver ya cierta ganancia, o mayormente. Lleva el proceso que no podemos decir estar en una parte que nos haya dado, por ejemplo, un hongo o por descuidar cierta parte, porque recordamos que es una planta, es un ser vivo y que si descuidamos 1 o 3 días podemos tener unas grandes pérdidas. Entonces tenemos que ser muy analíticos desde la semilla, que tenemos que tener mejor si es semilla certificada, que es la que más te pide. Ah, la preparación de nuestra materia, que tenemos que desinfectar nuestro suelo y todos nuestros materiales, la siembra hacerla correctamente, sus cuidados culturales, preparación del sustrato, qué materiales vamos a usar para sustrato, piedra poma, etcétera, podemos usar, o fibra de coco, etcétera. Más traslado de materiales, llevarlos hasta donde tengamos nuestro vivero, preparación de la mezcla, llenado de bolsas. También a veces, claramente que vamos a tener que tener a alguien que nos ayude o tener un trabajador. Y si no tenemos tiempo, o sea, pagar trabajadores, ya también que es analizándolo como decía el compañero anteriormente, que cada vez el salario sube un poquito más, lo de un trabajador que está entre 40 50 quetzales diarios, hasta más, hasta así, dependiendo también si tenemos que tener a alguien de experiencia. Los riegos, viendo si hay que regar cada día o vamos a analizar un sistema de riego en nuestras plantas.
las limpias cada cierto tiempo, con los deshierves, el trasplante, si nos tenemos de almácigo a bolsas, que lo comúnmente y más factible sería hacer la siembra por chorrío y luego trasplantarlas a bolsa en un tablón, hacer la siembra de chorrío y luego trasplantarlas a bolsa. La siguiente etapa sería la etapa de venta, control fitosanitario, el deshierve y el riego. Bueno, estos ya son casi las mismas, pero ya más concluidas a que ya pasamos la etapa de siembra. En esta etapa podemos decir que estamos ya casi en lo final. Entonces es cuando mayormente tenemos que estar listos. El control fitosanitario siempre, ¿verdad? Que cuidar de las enfermedades, hongos, el deshierve y el riego. Y el riego que tiene que ser constante más que el pino. Recordemos que a veces es muy necesario mantenerlo con cierta humedad. Entonces, tenemos que estar listos para todos y como les decía anteriormente, no descuidar ni una de estas etapas para no complicarnos como decían, desde el control fitosanitario, desde el hierve. Y bueno, a veces también tenemos que tener mucho cuidado la venta, que también recordemos que tenemos que tener mercado. Y en el mercado, a veces tampoco nosotros podemos decirnos tener, ¿qué? 40, 50,000 plantas, 80,000 plantas y no tenemos dónde venderlas. Entonces, sí, a veces vamos a necesitar primero ver algunas ventas, pero siempre tener para nuestro vivero. Y ya, bueno, las verdaderas ganancias serán, sí, aunque siempre desde nuestro vivero veremos ganancias, pero si ya queremos tener ya grandes, pues tenemos que contratar ya organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para ver grandes ganancias y ver que o si nos compren mayor cantidad. Aquí la idea es conseguir que nos compren grandes cantidades de pino para ya entonces decir, bueno, hasta manejar buenos precios. Costo de producción. Los costos totales del proyecto ascienden a la cantidad de 95,664 para producir las 90,000 plantas forestales. Los datos de la inversión se detalla en los cuadros. La inversión inicial será cubierta por los miembros de las asociaciones quienes aportan de acuerdo a sus ingresos. Los costos directos ascienden a 91,109, mientras que los costos indirectos ascienden a la cantidad de 4,555,45. El costo unitario de planta es de 1,6, tal como puede evidenciarse en el cuadro siguiente. Bueno, era lo que yo les hablaba. Ya aquí como estamos hablando bueno, sí se habla de buenas cantidades, pero hubieron problemas como de hongos, hubieron otros problemas sanitarios, y como es el inicio, recordamos que aquí ya estamos dando el precio por ejemplo, de instalación de sistema de riego, que esto, cuando uno mete un sistema de riego, recordamos que la inversión es a largo plazo. Entonces, por eso al inicio sí no vamos a poder bajar mucho los precios, que también estamos hablando si vamos a tener un vivero, las instalaciones, etcétera. Entonces, por esto es que aquí por lo menos a 1,6 era el precio que lo podríamos dar para salir un poquito entablados, porque como recordamos que también que tenemos que sacar los costos de las plantas y de nuestras instalaciones. Y a veces no se sacan incluso los costos de las instalaciones a la primera, pero en este punto si lográbamos sacar a la primera era mucho mejor y se lograron vender a 1,6. Casi no vamos a tener muchas ganancias, pero por lo menos ya tenemos para la siguiente, ya no tendremos los gastos por ejemplo, el sistema de riego o, por ejemplo, de los tubos, de los almácigos, de las instalaciones del vivero, que a veces se necesitan nylon, se necesitan otras cosas. Y bueno,
que recordamos que al inicio también un poquito de la experiencia que vamos a hacer, algunos, por eso al inicio tal vez usamos un poquito más de fungicidas y ya sabemos en dónde darle el control. Los costos directos e indirectos del proyecto. Aquí las cifras de los costos directos de la renta, por ejemplo, aquí lo que yo decía, renta de la tierra, año, cantidad 1, precio unitario 50, año 1 es 50. Insumos, bolsas de polietileno, de millar, la cantidad fueron 90,000. Precio unitario a 50 centavos en el año 1150, en el año 2, 1750 y en el año 3, 1600. Bolsas de amarillo, libras, cantidad 150, precio unitario son de 10, en el primer año estarán 580, en el segundo año 880 y en el tercer año 560. Semilla de caoba, perdón, la libra, cantidad 48. Precio unitario 10. Primer año 580, en el segundo año 880, en el tercer año 560. Tierra de río, metro cúbico, perdón, 50, cantidad 50, precio unitario 20, el primer año 260, en el segundo año 440 y en el año 3, 300. Brosa. La brosa en el metro cúbico, cantidad 22 metros cúbicos, precio unitario son a 100 quetzales, en el primer año 600, en el segundo 900 y en el tercero 700. Alambre espigado, rollo, aquí era lo que yo les decía, por ejemplo, ya son otros gastos. En el alambre, por ejemplo, en el alambre espigado tenemos cantidad 3, 160 y 480 en el primer año. Láminas de zinc, 10 pies, hojas 12, unidad, por aquí son por hojas, perdón, cantidad 12, precio unitario 68, en el primer año 816. Clavos por libra, en el primer, cantidad 12, y el precio unitario es de 5, en el primer año 60. Cubetas, unidades 2, cada una 25. En el primer año 50. Sarán, era otro gasto que también tenemos, que es el precio unitario 4,500. Y el primer año se usó todo, era lo que yo quería llegar, que son materiales que vamos a usar ya definitivamente. Entonces sí, en el primer año casi se logró sacar casi todo. En las herramientas, asadones, se compraron 2, en palas se compraron otras 2, en carretas de mano 2, bomba de mochila se tenía una, primer asadón son 2 a 55, son 110, palas a 45, 90 las 2, las carretas de mano a 225, con una fue suficiente, la regadera de mano a 2 quetzales, de 2 y un total de 50 cada una, y para dar un total de 100. Bomba de mochila que fue de 750 quetzales. Fletes, traslado de materiales, viajes, cantidad 18 viajes, precio unitario 500 para un total de 3,500 en el primer año, 3,000 en el segundo y 2,500 en el otro. Mano de obra, traslado de materiales, el jornal 20, cantidad fueron 20, traslado de materiales, llenado de bolsas, jornal 180, trasplante jornal 10, que es cercano jornal 6, construcción de galera 8. Precio unitario en el primero fueron 50, en llenado de bolsas 50 y 50, total todos fueron de 50 acá. En traslado de materiales 600 en el primer año,
200 en el segundo y 200 en el tercero. Llenado de bolsa, 2.300 en el primero, 3.500 y 3.200 en el tercero. Trasplante, 150 en el primero, 200 en el segundo y 150 en el tercero. Construcción de la galera, que fueron cantidad 8 días, 50 cada una, 400 quetzales. Personal de trabajo. En el personal de trabajo tenemos el mesas 36, perito agrónomo de 30, cantidad 36, o sea, 36 días. 50 de 50, 50 y 50 en precio unitario. Traslado de materiales, perdón, en personal de trabajo está, en meses fueron 36 y perito agrónomo días fueron 36. En el primero, el precio unitario fueron 900, en el segundo 75. En el primer año fueron 10.800 y en el perito agrónomo fueron 900. Estos en viveristas, que fueron 10.800. 10.800 y 10.800 en los 3 años de viveristas. En perito agrónomo fueron 75, 900, 900 y 900. La publicidad, que fueron cantidad 36, precio unitario 25, para un total de 300, 300 y 300. Intereses fueron 2.550. Su total de costos directos 38.279 y 27.620. Esto para darnos un total de 25.000, y en el tercer año que fueron 25.600. Esto para darnos un total de costos directos de 91.109, ya sumando los 3 años, más los imprevistos y todo eso, fueron 4.400 para darnos un total de 95.664,45 centavos. Ingresos por venta, por venta de plantas forestales, cifra en quetzales. Bueno, en cantidad por año. Tenemos Santa María, en el primer año fueron 30.000, en el segundo año 46.000 y en el tercer año 44.000. En Caoa, en el primer año fueron 20.000, en el segundo año 30.000 y en el tercer año 25.000. Subtotal es 50.000 entre Santa María y Caoa. En el año 2, 76.000 entre Santa María y Caoa otra vez. Y en el año 3, 44.000, 25.000, 69.000 para el año 3. Para un total de 195.000. A continuación seguirá el resumen general de costos, lo seguirá diciendo el compañero. Buenos días, compañeros. Pues yo les voy a dar un resumen general de los costos de operación, las cifras en quetzales, ¿verdad? Con lo que mencionaba el compañero Carlos Espinosa. Pues para hacerle más preciso, tenemos aquí en este cuadro, ¿verdad? Los costos por años, en los que podemos ver en el concepto, en la columna del concepto, los insumos, las herramientas, los fletes, la renta de la tierra o del terreno, por así decirlo, los gastos de procesamiento, que son la mano de obra, los intereses, préstamos, ¿verdad? Que la fundación en esta tesis, que fue la elaboración de un vivero forestal, en el cual se realizaron costos de producción, y el análisis que estamos mostrando en este momento, pues nos refleja que este proyecto duró 2 años, entonces, 3 años, perdón, y pues como podemos darnos cuenta, en herramientas, pues, en los insumos más que todo tenemos al año se gastó 15.000 quetzales con 154 quetzales.
También en el año 2, 8.720. Y en el año 3 va disminuyendo a 7.160, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, los costos en cuanto a los insumos van disminuyendo conforme a los años del proyecto, ya que se cuentan con más cifras, ¿verdad? En cuanto a las herramientas, pues solo en el primer año es en el cual se obtiene un gasto, el cual es de 1.275. En la cuestión de los fletes, pues son 3.500. 1.500 quetzales, después disminuye a 3.000, después de 2.500. Y en la renta de la tierra, que pues es una hectárea, el costo unitario fue de 50 quetzales, el cual pues, fue el mismo. Esto es en relación a los insumos, a las herramientas, a los fletes, ¿verdad? Esos son los gastos que se realizaron durante esos años. Cabe resaltar que esta tesis fue elaborada en el municipio de Ixcán, Playa Grande, del departamento del Quiché. Pues, como mencionaba el compañero Leopoldo y el compañero Carlos Espinosa, la importancia de este proyecto era realizar un análisis de costos de producción de plantas forestales de caoba y de Santa María, o amarillo, por así decirlo. Ya que estas dos plantas pues son aptas para la región, algo muy esencial para realizar un proyecto y realizar los costos de producción, ¿verdad? Otra cuestión también que cabe resaltar, resumiendo más estas cifras, son que estos costos se hicieron en años anteriores, digamos, es una experiencia de hace años en las cuales, pues, los precios tanto de las plántulas de caoba, de Santa María, pues, tienen un precio de 3 quetzales. Más adelante les voy a estar explicando el precio real de producir una planta de caoba realizada en una tesis del compañero Néstor Gómez, el cual pues les estaré mostrando más adelante. En cuanto a las cuestiones de mano de obra, el costo unitario es de 45 quetzales. Bueno, este costo se le atribuye por día, ¿verdad? Por lo general, siempre trabajamos por día. La cantidad sería de 220 personas, ¿verdad? Haciendo un total de 3.750. Y este se mantiene, ¿verdad? Entre 3.900 a 3.550 por año. Para crear un subtotal de 23.679, 18.170 y 13.260. Sumando todo esto, nos dará 55.190. Ese es un resumen total de todos los costos durante los 3 años, ¿verdad? El cual incluye los insumos y toda la cuestión que les estoy mencionando anteriormente. Bueno, como se los recopilaba anteriormente, pues ya teniendo el resumen de los costos anteriores, ahora nos vamos al costo total del proyecto, ¿verdad? Aquí ya se toman en cuenta la publicidad, los gastos administrativos, intereses, renta, fletes, herramienta, equipo, insumos, mano de obra, costos directos, imprevistos, ¿verdad? Que siempre que se tienen que tener a la mano. En esta cuestión, pues, se pueden observar diferentes tipos, como es la mano de obra, que se gastaron en total 11.200 quetzales, insumos 31.034 quetzales. Esto es resumen de gastos de operación, administración, ventas, de cifras en quetzales, o sea, de aquí hasta la venta. También en el equipo, en fletes, 1.275, 950, tanto en intereses como 2.550, publicidad, 900, administrativos, que son los más caros, ¿verdad? Que 35.000
100 quetzales. Y los imprevistos, pues que son de 4.555. Si sumamos todo eso, nos da un total de 95.664 quetzales. ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que el proyecto, sale bastante inflado, ¿verdad? Porque nosotros nos basamos en la demanda del producto y la demanda de costos, como se lo mencionaba el compañero anteriormente, la demanda de plantas forestales, como en el caso de la caoba, de Santa María. No solo es caro en el sentido de que en el manejo fitosanitario, en el manejo agronómico, manejo cultural, todas las cuestiones, sino que también requiere más gastos ya que son especies más exóticas, más difíciles de producir, por si se quiere decirlo. Y ya verán más adelante por qué se los digo. El ingreso, costos y utilidades del proyecto. Bueno, aquí ya vamos con algo más importante, ¿verdad? En el caso del año 1, los ingresos fueron de 50.000 quetzales. Los costos fueron de 37.579, teniendo utilidades de 12.421. Quizá aquí las utilidades sean bajas, pero por lo general siempre va a dejar, ¿verdad? Como nosotros sabemos, un proyecto o negocio que no deje utilidades no funciona. Tal vez en los primeros meses se pueda dar el caso, pero al año sí siempre tiene que dejar utilidades, y eso lo hemos visto en los cursos de economía y anteriormente. En el año 2, 76.000 quetzales de ingresos y costos de 31.520. Si se lo restamos, tenemos utilidad de 44.480. En el año 3, 69.000 y costos de 26.546. Entonces, tenemos una utilidad de 42.000. Bueno, con un total de ingresos de 195.000 quetzales y los costos de 95.644, nos queda una utilidad de 99.355,55 centavos. Esa sería la utilidad de este proyecto de elaboración de viveros forestales en el municipio de Xcam, Playa Grande. Cabe resaltar que este proyecto pues, fue realizado en el año 2010, ¿verdad? Pero podemos tomarlo como una referencia a que siempre se necesita realizar todas estas partes de analizar los costos, ¿verdad? Yo estuve revisando la tesis y está muy completa. Y pues cabe mencionar que la producción de plántulas forestales ha crecido con el paso de los años, ¿verdad? Y esto va junto con las partes de que necesitamos reforestar, porque también tenemos proyectos de aprovechamiento forestal, los incentivos forestales, y muchas ocasiones, ¿verdad? Como les estaba diciendo, conforme a los años, el crecimiento de la producción de plantas forestales ha crecido. Entonces, conforme a los años, va de manera ascendente y se está manteniendo, ya que muchos productores en viveros, pues lo ven, aparte de comercializar con ellos, ven la demanda de las personas que están beneficiadas por los incentivos forestales, ¿verdad? Tanto el INAV como esas empresas, pues están promoviendo a que se den planes de manejo y se utilicen estos recursos. Bueno, el análisis bueno, aquí entramos en otro. Anteriormente les estaba explicando un proyecto de elaboración de viveros forestales, y este fue realizado en Xcam, Playa Grande. A continuación les voy a presentar la evaluación de 7 sustratos para la producción de vivero de plántulas de caoba, Suetenia macrófila,
y la sobrevivencia en fase de campo, en el municipio de Chizacal, Paz. Aquí nos podemos dar cuenta que la especie pues, es claramente de tierra caliente. Las condiciones que se utilizaron pues, van a variar y podemos darnos cuenta más adelante que van a variar conforme a los insumos que se utilizaron y vamos a analizar cuál de todos nos es factible y que de tal manera todo va relacionado. Y pues a continuación les voy a presentar. Bueno, en cuanto a los materiales, el lombricompost se utilizó también de manera en quintales, el precio de 50 quetzales. Esto lo vamos a ver más que todo por los insumos que vamos a utilizar en la producción de plantas agroforestales que tenemos que tomar muy en cuenta. Se utilizó gallinaza, cardamomo, piedra pome, y como podemos ver el precio de 50, 55 quetzales, 300 el quintal de cardamomo. Aquí cabe especificar que se utilizó polvillo de cardamomo, el cual es muy bueno para sustratos y que pues la verdad tiene un valor bastante alto, ya que pues es un subproducto que se obtiene. La piedra pome es de 250 el precio por quintal, ¿verdad? Y esto nos da un total de 100 quintales de, perdón, de 2 quintales de tanto de lombricompost como de gallinas y de cardamomo. Solo la piedra pome que se utiliza un quintal y nos da un total de 1,600, 1,060 quetzales, ¿verdad? El cual es el costo de más que todo de la elaboración de los sustratos. Entonces, en cuanto a la mano de obra, los jornales pues se utilizaron 1, 2 y 3 y el costo de pago del día son de 50 quetzales. Mensualmente se le daba 1,500 a cada uno, el cual son 3 jornales, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la parte de los insumos agrícolas. El bonazol, el viacón, el baifolán, las bolsas de vivero y las semillas de caoba. Pues todo representó un gasto, tanto en litros, quintal, el ciento de bolsas, ¿verdad? Que son 1,000 bolsas las que trae el paquete. Y las semillas de caoba, que son en kilogramos, que se utilizaron 2. Para hacer un total, el bonazol costó en 300 quetzales, igual que el baifolán en 90, en las bolsas de vivero en 42 y las semillas de caoba en 600 quetzales. Cuando lo multiplicamos por la cantidad que se utilizó y hacemos la suma total, esto nos da 1,932 quetzales. Entonces, aquí podemos ver que ya se va agrandando el costo de producción. Y eso que solo es para un proyecto de evaluación, ¿verdad? Entonces, lo caro que es producir plántulas de caoba de calidad, también es importante porque nosotros lo que buscamos es la calidad, la vigorosidad de las plantas. Bueno, los materiales orgánicos, como ya les mencioné, salen en lombricompost, gallinaza, cascarilla de cardamomo, piedra pome. Aquí es muy importante, tenemos que tomar en cuenta cada una de los insumos va a reflejar un costo y si no se hacen cálculos exactos de cuánto se va a utilizar, de cuántas plantas las vamos a necesitar, de cuál es el área que queremos, al área el cual queremos reforestar. Y la demanda, como ya se los mencionaba anteriormente, pues todo va a influir y va a evitar que nuestros costos aumenten, que seamos más precisos y más exactos, ¿verdad? A la hora de realizar este tipo de proyectos, el cual el vivero forestal, pues la verdad tiene una gran demanda, no solo en esta especie de caoba, sino también en pinos, en ciprés, en Santa María, en cedro, en árboles de liquidámbar, de teca, todo eso, cultivos forestales que
que a la larga termina siendo de aprovechamiento forestal bastante amplio, ¿verdad? Bueno, tenemos 3 jornales y el pago mensual es de 2.700, un total de 8.100 por parte de esto. Y aquí vamos con la parte de los insumos agrícolas utilizados, más que todo en productos químicos que se utilizan para el control fitosanitario. El Bonasol, con un precio total de 48 quetzales porque se utilizaron 2. Se utilizó Tambo, Monarca, Banrod, Macotans, Ridomil, Blaukorn, Baifolan. Se utilizó también agua, ¿verdad? Aunque no lo creamos, también tenemos que tomar en cuenta el agua del riego. El agua del riego genera un costo, aunque no lo metamos por así decirlo, en el inventario, pero tendríamos que meterlo porque es un gasto, es un recurso que se está aprovechando. También las bolsas, las semillas. Y esto nos tiene un total de 456 quetzales. Esta cuestión es la parte de insumos agrícolas. Va, si le tenemos una si le sumamos la mano de obra, lo cual es la fumigación, el llenado de bolsas, riego, deshierve, preparación de sustrato, fertilización. Y esto pues se mide en cantidad de horas y en el precio por hora. Aquí podemos ver que el compañero utilizó la fumigación en la cantidad de horas de 6 horas y cada hora costó 11 quetzales y el total a pagar fue de 67 quetzales por hora, por las 6 horas. Entonces, aquí se va aumentando lo que son los costos de producción. También el llenado de bolsas que costó 750 horas con un precio por hora de 15 quetzales, de 15 centavos, en un total de 117 quetzales. El riego, 50 horas, 11.25 quetzales, son un total de 562 quetzales. El deshierve, que solo fue una vez, pues también se pagó con 11 quetzales la hora. Es la misma cantidad total. La preparación del sustrato. Esta sí llevó bastante tiempo porque es una gran cantidad de plántulas. Y pues también 11 quetzales, al igual que la fertilización, que estas fueron 2 veces. Y pues para hacer un total de 570 quetzales. Como podemos darnos cuenta, pues aquí los costos van aumentando, las actividades agrícolas van aumentando por la cantidad de plantas que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta que entre más plantas tenemos, más tiempo le vamos a invertir, más horas, más insumos. Y aquí lo que les decía. Por cada tratamiento se utilizó suelo, piedra poma, sustrato. Entonces, aquí vamos por orden. En el tratamiento 1, el suelo y la piedra poma en proporciones de 2:1. Podemos evaluar que el costo del material del suelo es de 4.50 quetzales, con la piedra poma que es 2.85. Entonces nos da un costo por tratamiento de 7 quetzales con 35 centavos. ¿A dónde vamos con esto? Que entre más le agreguemos nosotros si contabilizamos la piedra poma, el hombre composto, el suelo, en el tratamiento 2 nos da un valor de 19 quetzales con 89 centavos. En el tratamiento 3 sería 25 quetzales con 15 centavos. Y así vamos aumentando por tratamiento. En el tratamiento 4 son 82 quetzales con 59 centavos. En el tratamiento 5 son 20 quetzales con 49 centavos. En el tratamiento 6
son 25 quetzales por 75 centavos. Y en el tratamiento 7 son 83.19 quetzales con 19 centavos. ¿A qué vamos con esto? A que entre más caro sea el sustrato, más cara va a salir la producción de cada plántula. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el costo del material va aumentando conforme querramos tener plántulas de mayor calidad. Y a continuación, veremos por qué sigue aumentando los costos. Aquí ya tenemos por tratamiento, pero ya lo tenemos por costo por planta. En el tratamiento 1, decíamos que anteriormente tenemos un costo de tratamiento de 196 quetzales. El total de plantas es de 112. Lo dividimos y nos sale un quetzal con 76 centavos. Esa es la cantidad que nos debe valer producir una plántula de caoba, utilizando sustratos, insumos agrícolas y mano de obra. Entonces, todo esto va aumentando. Ya para el tratamiento 2, tenemos 209 quetzales por tratamiento con un total de 112 plantas. Todos los tratamientos tuvieron 112 plantas. Entonces, aquí vamos. El tratamiento 2 nos da un quetzal con 87 centavos. El tratamiento 3 nos da un quetzal con 92 centavos. El tratamiento 4 nos da 2 quetzales con 43 centavos. Y aquí, ¿a qué vamos con esto? El tratamiento 4 tuvo insumos agrícolas más caros, porque tanto el sustrato como la mano de obra fueron el mismo precio, pero los insumos agrícolas fueron más elevados. El tratamiento 5, un quetzal con 88 centavos. El tratamiento 6, un quetzal con 92 centavos. El tratamiento 7 con 2.44 centavos. Aquí podemos ver claramente que eso es lo que sale producir plántulas de caoba. Si lo comparamos con el precio que mencionaban los compañeros anteriormente, sería de 3 quetzales, de 2 quetzales. Serían, por así decirlo, un quetzal con 25 centavos de ganancia. Aunque ahora las plántulas de caoba pues están, y Santa María se han vuelto más caras porque son más raras, más difíciles de producir y más difíciles de encontrar, más difíciles de esperar a que esta planta pueda ser aprovechada en su mayoría por incentivos forestales, ¿verdad? A estas alturas del partido, pues la mayoría se decanta por pino, por ciprés, todas las variedades de pino que hay, ¿verdad? Pero estas maderas son muy exóticas, muy duras. ¿Cómo les podría decir yo? Que estas duran bastante en producirlas. Y como podemos observar, es más complicado aún conseguirlas. Y más complicado aprovecharlas, ¿verdad? Porque ciertas licencias, algunas en peligro de extinción. Bueno, solo para explicarles las últimas 2 diapositivas, pues aquí producimos los costos totales, ¿verdad? Los tratamientos 1, 2 y 3, podemos obtener costos totales de la utilidad. Iremos directamente a la utilidad. En el tratamiento 1 podemos encontrar que hay ingresos totales de 10,000 quetzales, egresos de 5,000 y una utilidad de 4,172 quetzales. En el tratamiento 2, 4,000 quetzales es las 4,000 quetzales es el costo de plantas producidas por el tratamiento 1. Los ingresos totales serían de 13,000, los egresos totales son de 8,000, la utilidad es de 5,061 quetzales. Entonces, en el tratamiento 3, tratamiento 5 también hay utilidades. Plantas, los ingresos son de 13,000 quetzales, los ingresos son de 8,000 y la utilidad es 5,037 quetzales con 60 centavos. Esos
para darnos cuenta de que sí existen utilidades en la producción de plantas, plantas forestales, los cuales son rentables para la elaboración de proyectos, lo que sí es un proceso tardado para obtener las ganancias. Y con cuestiones sobre estas, pues es solo, cabe, para resumir un poco, el análisis de costo de producción de plantas forestales nos puede dar a entender de que siempre vamos a generar ganancias en cuanto a la agricultura, en cuanto a al trabajo que sea, siempre y cuando pues se den las condiciones óptimas para la elaboración de los proyectos productivos, ¿verdad? Y este es un proyecto productivo bastante rentable, ya que nosotros pues vivimos en un área de vocación forestal. Y nada más, muchas gracias por su atención y esperamos cualquier duda poder responderla. Muchas gracias.